En la entrevista central contamos con la participación de la licenciada Carolina Ramírez Herrera, quien es especialista en seguridad. Carolina, bienvenida nuevamente a Análisis. Qué placer. ¿Cómo te sientes? Placer, Alfredo. Feliz de poder sacar un momento para estar aquí contigo. Qué bueno. Explícame un poquito, porque tú eres comunicadora, abogada y especialista en seguridad. ¿Cómo tú logras armonizar esas tres carreras? Bueno, la parte del derecho es importante para el tema de manejar la normativa. El hecho de ser comunicadora me permite expresar mis ideas, un tema tan abstracto como el tema de la seguridad. Y en el caso de la seguridad es mi pasión, o sea que yo creo que una con otra se complementa perfecto. Y tienes también estudios llegando casi al nivel de doctorado. Bueno, estoy revisando el documento final de mi tesis doctoral, ya para la defensa final, o sea que en un par de meses. ¿En el país no hay otra persona, aparte de ti, que esté ostentando o tenga ya un título de doctorado? No, soy la primera persona, hombre o mujer, de origen dominicano, con un doctorado en seguridad internacional. Y soy la primera y única mujer en Latinoamérica que está cursando el programa. Tenemos un par en Iberoamérica, pero... Cuando se habla mucho del tema de seguridad, se mezcla mucho lo de seguridad ciudadana, seguridad nacional, seguridad vial, como que pareciera que hay mil tipos de seguridad. ¿Cuáles son las diferencias? Y realmente tú sabes que yo creo que hay más de 1000 tipos de seguridad, porque hay tantos tipos de seguridad como actividades a las que se dedique el ser humano. Entonces hay temas tan puntuales como el caso, por ejemplo, de la seguridad nacional, que tiene que ver con todas las condiciones para el desarrollo natural de la vida en un país, u otros, por ejemplo, como el caso de la seguridad ciudadana, que tiene que ver con las condiciones para el bienestar o la integridad física tuya como persona, tus bienes y tus propiedades. Pero por otro lado puede haber seguridad educativa, seguridad laboral, ciberseguridad, tantos tipos de seguridad como pudieses imaginarte. Siempre se dice que la seguridad es un tema transversal. ¿Por qué? Porque cada actividad que desarrolla el ser humano necesita un componente de seguridad. Y te explico por qué. Porque la seguridad es esa condición en la que no existen situaciones adversas que pudiesen poner en riesgo el desarrollo natural de algo. Eso es seguridad. En caso de República Dominicana, ¿se puede hablar de percepción o de realidad, la supuesta falta de seguridad? De ambos casos. Y me agrada que tienes el concepto apropiado, es falta de seguridad o bajos niveles de seguridad o altos niveles de seguridad, porque la gente tradicionalmente dice inseguridad. Exacto. Y me sorprende que una persona como tú, que no eres un especialista en el tema, manejes el concepto de manera apropiada, así que te felicito. Pero entonces, en República Dominicana, la gente, ¿tú entiendes que tal vez por el estallido de las redes sociales percibe un poco más el tema de la seguridad o siempre ha sido así, tal vez uno no lo palpaba? ¿Cómo tú entiendes que anda la situación? Es percepción y es realidad, claro que sí. Lo que sucede es que con el caso de la percepción, como bien tú planteabas, antes sucedía un incidente y la gente se enteraba en la noticia, en el noticiero de la tarde o de la noche, al otro día los que tenían la oportunidad de tener acceso al periódico, o cuando había, por ejemplo, una revista escandalosa que una vez al mes publicaba hechos de sangre. Solamente así se enteraba la gente. Ahora no. Ahora sucede un incidente y en cuestiones de segundos, podríamos decir, ya está en las redes y en cuestión de minutos u horas puede convertirse en algo viral. Pero no solo eso, las redes sociales tienen otro elemento. Y es que no tienen el filtro, por ejemplo, que tiene una institución periodística formal que dice esto sí puedo publicarlo, esto no porque esto daña más. En las redes todo el mundo tira lo que se le ocurre. Pero por otro lado, un mismo evento, la gente lo repite tantas veces que pudiese generarte una sensación mayor que afecta a tu seguridad de lo que realmente es. O sea, ese efecto que causa en el cerebro de las personas, el ver tanto esa misma imagen genera una mayor percepción. Tal vez ahora, de que la situación existe, por supuesto que existe. Tal vez explica la situación del turismo, donde Estados Unidos envió un comunicado, el Reino Unido por igual, que mencionan dos casos aislados de millones de turistas que visitan anualmente República Dominicana. Pero en el caso de ese comunicado es un procedimiento estándar que el Departamento de Estado todos los años publica
sobre todos los países. Es un índice sobre los niveles de seguridad y recomendaciones que le dan a sus ciudadanos para acudir a un país u otro. O sea, es normal, es una lista que se saca. Y son 4 categorías. Y nosotros normalmente como país siempre hemos estado en la categoría 2. La primera categoría es la que se da, por ejemplo, para la mayoría de las ciudades incluso de Estados Unidos. O sea, que las condiciones están bien, que no hay ningún inconveniente. En la categoría 2, lo que se le recomienda a los ciudadanos norteamericanos en este informe es que tomen precauciones y destacan casos que realmente han sucedido. Ahora, en la categoría 3, por ejemplo, es situaciones que tienen, por ejemplo, países como Venezuela, por decir, o en su momento Cuba, en el que el gobierno de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos reconsiderar visitar, y otros lugares, como pasaba por ejemplo en Oriente Medio, donde se le da instrucción a sus ciudadanos de no asistir a esos lugares a menos que no vayan bajo su propio Pero bueno, aclarar, riesgo. o sea, no es algo que se da este año, o sea, siempre se hace algo regular. Siempre, y de hecho, República Dominicana siempre ha estado en la categoría 2 y va a ser casi imposible que nosotros pasemos a la categoría 1 porque nos faltan muchísimos elementos para garantizar los niveles de seguridad al estándar que los requieren los Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por mantenernos ahí y no bajar a una situación de categoría 3, porque eso sí podría afectar el turismo. Entonces, es un poquito como de desinformación, más que de la realidad tal cual del informe. Y afecta también el tema político, estamos cerca de las elecciones, ahora depende de cualquier quién cosa lo diga y todo Exacto. eso. Pero nosotros como dominicanos deberíamos tener un poco de conciencia, sobre todo el impacto que tienen las opiniones de personas con opinión de peso en la sociedad, porque afecta mucho, afecta incluso el turismo, porque tú dices cualquier cosa y antes solamente eso estaba mientras estaba en el aire, pero ahora se queda en YouTube y personas que quieren venir al país entran y verifican esas informaciones y de repente creen que esto se está acabando. O sea, claro, nosotros tenemos cosas que mejorar y en materia de seguridad tenemos que seguir fortaleciendo los niveles de seguridad. O sea, eso es así, en eso estamos claros. Ahora, eso no significa que aquí se está acabando el mundo. Yo siempre he pensado que el dominicano tiene un poco de doble moral con el tema de la seguridad. O sea, yo quisiera el policía que a mí me dé el chance, o sea, el DGCET, que me diga, mira, una advertencia, vete, pero yo quisiera que a Carolina le pongan su multa porque se pasó en rojo. Por supuesto, precisamente, claro que sí. Yo quiero que a la hora que a mí me toque el turno en el banco, yo quiero que se respete mi turno. Pero si hay una fila de 50 personas y yo conozco al cajero, entonces yo le quiero hacer señas para que me llame y diga, señora Carolina Ramírez, pase por aquí, por favor. Y eso lo hacemos en el tránsito. Bueno, de hecho, se dice que cuando tú quieres ver el nivel de educación o el nivel de desarrollo de una ciudad, tú solo tienes que ver el tránsito. Nosotros tenemos esta cultura de la trampa aprendida. Tú ves que hay 12 personas que van a doblar en el carril de la izquierda y yo vengo muy graciosa, tú me voy por el de la derecha y allá arriba doblo, hago un corte de pastelito y lo peor de todo es que yo me siento feliz, o sea, porque logré ahorrarme 12 segundos, pero y respeté a esas 15 personas que estaban detrás de mí. Y yo creo que eso es un reflejo de esa doble moral que tenemos. Queremos que el gobierno sea exigente, que sea estricto, pero si yo me puedo robar la luz de la escalera de mi edificio y no tener que pagar la factura o conectarla, el 220 por detrás, también lo hago. Entonces hay que prestarle mucha atención a esa doble moral. Dentro de esos aspectos de seguridad, estoy viendo una serie casualmente en Netflix que se llama You, que tiene que ver con el tema de la ciber y cómo la gente expone tantos de su vida en las redes. Más o menos una historia de una chica que pone absolutamente todo, lo que le gusta, no lo que no le gusta, dónde estudió, su papá, su mamá. Y un psicópata, por ejemplo, accede a través de ahí y por ahí se va desarrollando el drama. Todavía en República Dominicana no hemos visto casos hasta ese nivel, pero ¿no será que están diciendo demasiado? Sí, nosotros cometemos un grave error. O sea, ahora hay una vorágine de querer mostrar todo lo que hacemos en las redes sociales que sin darnos cuenta estamos dando información importante
que deberíamos resguardar para garantizar nuestra protección y nuestra seguridad, y no solo la nuestra, sino también la de los familiares. O sea, la gente agarra y se toma una fotografía y la sube a Facebook y está identificando dónde trabaja, está identificando dónde vive, pero no solo eso, usted se está tomando una fotografía en la sala de su casa, usted está subiéndola a las redes y usted le está diciendo a los delincuentes todo lo que usted tiene en su casa que pudiese resultar atractivo. Pero peor aún, la gente se va de vacaciones y dice, se toma una foto incluso con el perro. Todos de vacaciones, feliz fin de semana largo. Usted le está avisando a todo mundo que no hay nadie en su casa. Pero con ese tema, por ejemplo, ¿qué puede hacer? El dominicano común que tiene cierto nivel dice, bueno, tengo alarma, tengo shooter, tengo hierro, tengo esto y aquello, pero ¿es suficiente? O sea, tener ese contraste de decirlo todo y al mismo tiempo querer resguardarnos. Mira, yo creo que es un tema de ir desarrollando una cultura de protección, de discreción, pero no es solo en el tema de las redes sociales. Aquí un dominicano se sienta en un autobús de la ONSA o en el metro y en lo que llega a la parada de la Mamá Tingó, le cuenta a la persona que está al lado todo y le dice, mire, y yo voy a visitar a mi abuelita y aquí le llevo los 15,000 pesos de la receta, porque esa mujer, si yo no le llevo todos los 15 y los 30, o sea, le va dando toda la información. Nosotros somos dados a expresar más de lo que deberíamos y deberíamos empezar a prestar un poco de atención. ¿Qué tanta información estamos dando que nos perjudica? Hay gente que ha perdido su empleo incluso por una fotografía inadecuada que colocó en las redes, por decir, y peor aún, hay personas que han perdido el matrimonio, han tenido muchísimos problemas y es solo por haber publicado algo que no debían publicar. En el caso de la delincuencia, ya uno tiene, aparte de los criollos, delincuentes que se dedican a esa práctica, uno ha visto ya en las noticias también una delincuencia, digamos, importada, de nacionales extranjeros. Eso afecta, se debe tratar de la misma manera los criollos que los extranjeros. ¿Cómo se maneja a nivel de seguridad ese tema? Debe prestársele una atención especial. Y en el caso de República Dominicana no debe ser una cosa del momento, porque nosotros como país en materia de migración tenemos las tres características. Nosotros recibimos extranjeros, recibimos personas que vienen de tránsito, pero que tienen la intención de ir a otro país y quizás duran un tiempo acá. Y también tenemos nacionales dominicanos que se van al extranjero y luego incluso regresan. Entonces, las condiciones sociales, incluso en la situación del crimen y el delito, la delincuencia común, no es igual en nuestro país, por ejemplo, que en Centroamérica, que está el tema de las gangas, por decir, o en Venezuela, que hay unos niveles de delincuencia, se pudiesen decir, quizás un poco más especializados que lo que teníamos aquí. Entonces, cuando recibes una población extranjera, todas esas cosas también llegan. Es así. En cuanto a las figuras, yo creo que la mujer es la más, digamos, asequible para el tema del robo y todo lo demás. Sí. ¿Qué tips tú le darías a una mujer moderna que a veces se olvida del mundo, se mete en su celular, en su chat, o se maquilla, maneja y habla por celular al mismo tiempo? Y se come una hamburguesa. Y se come una hamburguesa porque son multitasking. Sí, bueno, la mujer de por sí, es cierto. De hecho, en materia de seguridad se considera que uno de los blancos más fácil, más atractivos para la delincuencia común, no para la delincuencia organizada, tipo secuestro y este tipo de cosas. Para la delincuencia común normalmente es la mujer, por varias razones que de hecho tú mencionaste. Una es que la fuerza física de la mujer no es la misma que la del hombre, ni las capacidades de reacción. El hombre de por sí está como que configurado para reaccionar, la mujer no. Aparte de eso, la mujer está mucho más distraída, tiene 1000 cosas en la cabeza y está como que pendiente de 1000 cosas y no está pendiente de lo que debería hacer. Por esa razón, normalmente la mujer suele ser víctima de la delincuencia común. Entonces, la recomendación que podríamos darle es: esté siempre alerta. Chivo, un buen dominicano. Exactamente, ande chivo, ande mosca, como dicen. Así es. Entonces, en el caso de la mujer, si usted va transitando en la calle, no lleve la cartera del lado de la calle y camine en el sentido contrario de la vía. O sea, si los carros van para allá, entonces yo cambio de acera y camino de frente.
Y eso no es solo para el tema de la delincuencia común, es también un componente de seguridad vial, porque usted está en capacidad de advertir cualquier cosa que pudiese suceder. No saque dinero, por ejemplo, en cajeros que estén aislados. Trate, por ejemplo, de hacer ese tipo de cosas en un centro comercial. Tenga cuidado con su cartera. Y, por ejemplo, cuando vaya a salir al estacionamiento, si tiene vehículo, trate de llevar la llave siempre en la mano. Y trate de que no pasen 15 a 20 segundos entre que entra el vehículo y pone su seguro. Hablando de seguridad, tener un arma de fuego, ¿mejora o empeora la situación? Pues yo sé que muchos amigos tienen, y creo que hay una falsa percepción. Bueno, estoy más seguro porque ando armado, ando sobao. Pero ¿es cierto eso? ¿Te puede convertir más bien en un blanco para un delincuente? El año pasado yo leí un informe que establecía que una persona que tiene un arma de fuego y no tiene el entrenamiento adecuado para manipular esa arma de fuego de manera adecuada y de manera oportuna, es un 60% más vulnerable a tener una fatalidad con esa misma arma de fuego. Espérate. Explícame eso más despacio para que la gente lo entienda. ¿Cómo es la cosa? Tú piensas que te compraste un arma legal, sacaste tu licencia y todo y andas con tu arma. Lo primero es que en el caso específico de República Dominicana, solo por tener el arma de fuego ya tú eres un blanco atractivo para la delincuencia porque tú tienes algo que a ellos les interesa, que es el arma. O sea, eso es como el anillo de graduación. Exacto. Ya en ese sentido ya empieza atractivo, convertirte en un atractivo. Por otro lado, si tú no tienes el entrenamiento para reaccionar y manipular esa arma de manera apropiada, tú podrías terminar siendo herido por la misma arma. Aparte de que la sorpresa es de quien la da. El simple hecho de tener el arma de fuego no te garantiza que vas a poder reaccionar a tiempo. Pero peor aún, tu cerebro te traiciona, porque como entiendes que tienes un arma, si alguien viene a agredirte, tú reaccionas mucho más rápido. Tú has visto casos de muerte en un estacionamiento, muerte por un roce de un vehículo, que si o saliendo de un bar, que si la persona no hubiese tenido un arma de fuego, no se siente hasta tan bravo. O sea que ahora menciono esos casos. Esta semana hubo... Sí, ahí la 27 de febrero, así es. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tú no eres psicóloga ni experta, pero es que la gente anda incómoda, anda crispada, anda tan violenta. Es que como sociedad estamos llegando a unos niveles de violencia que debemos parar. En su discurso, el presidente de la República, hace más o menos un año, me parece, decía que de cada 5 muertes violentas en República Dominicana, 4 se daban en espacios de convivencia. Y de hecho, en los datos que salen del reporte del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que quizás te pueda conversar un poquito más adelante, podemos ver que el doble de los casos de muertes violentas han sido entre personas que se conocían. O sea, nosotros estamos recibiendo presión, recibiendo violencia en la televisión, por todos lados. Y entonces, de una manera u otra, estamos explotando. Y como tú dices, el mejor ejemplo es en el tráfico. Se pone en verde y usted dura 5 segundos en acelerar y le dicen hasta del mal que pero usted va a morir. Te tocan la bocina, como si con tocar la bocina se fuera a descongestionar el tránsito. Yo tengo muchos amigos extranjeros y algunos me dicen, pero los dominicanos son como bipolares. O sea, en serio, tú estás compartiendo con una persona unos tragos o hablando, esto, lo otro, y súper chévere, esa persona es maravillosa, me decía un amigo. Desde que toma un volante, esa persona se transforma, dice malas palabras que tú no le has escuchado nunca, es agresivo. ¿Qué es lo que pasa? Y el dominicano tiene esa situación. ¿Pero es falta de educación vial o eso que ya viene en nuestro ADN ya? Yo creo que es una mezcla de una cultura ¿cómo se podría decir? De educación doméstica, porque es que esa agresividad que tenemos no la mostramos solamente en el tránsito, la mostramos cuando estamos en un consultorio, cuando estamos en cualquier lugar de espera. O sea, el dominicano no quiere esperar para nada. O sea, tú te toca un turno, el dominicano no le gusta
Y se puede evadirlo mucho mejor. Así es. Pero aparte de eso, te critica a ti si eres tú el que lo hace. O sea, y critica al gobierno, y critica a todo el mundo. Lo que pasa es que es bueno para mí, pero malo cuando es para el otro. Así mismo. Carolina, con tu permiso y los míos clientes, vamos a una breve pausa y vamos a hablar del famoso observatorio. Luego de la pausa, no le cambie. Continuamos esta interesante conversación con la licenciada Carolina Ramírez Herrera. Yo creo que la mejor manera, Carolina, de uno poder aterrizar cualquier concepto de delincuencia es con numeritos, con las estadísticas. Así es. Para esto hay un Observatorio de Seguridad Ciudadana República Dominicana. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, el Observatorio de Seguridad Ciudadana está creado mediante decreto del Poder Ejecutivo. Si mal no recuerdo, el 121-13. Entonces se establece que todas las instituciones que manejan información pública relativa a la seguridad ciudadana deben vertir esas informaciones en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía, pero tiene información de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional, de DGCET, del Consejo Nacional de Drogas, de la Dirección Nacional de Drogas, de INASIF, y con la coordinación de la Oficina Nacional de Estadística y otras instituciones como CONANI, el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, porque había un problema en República Dominicana y es que todas las instituciones sacaban sus estadísticas. Por ejemplo, Salud Pública te decía, este año hemos tenido 1.200 muertos, por decir, por muertes violentas. Y de repente AMET, ahora DGCET, decía, no, yo he tenido 725. Entonces tú decías, pero ¿cómo es posible que una institución me dice 725? Y la otra me dice 1.200. Lo que pasaba era que DGCET, por ejemplo, contaba las muertes violentas por accidentes de tránsito en la carretera. Pero resulta que el protocolo de salud pública dice, no, aunque me llegue vivo, si dura antes de 7 días, por decir, o 15, tienen sus protocolos que lo establece la Organización Panamericana de la Salud, se considera un muerto por ese accidente de tránsito. Entonces ahora lo que se han establecido unos mecanismos para estandarizar esa información. Entonces se filtra y cada cuatrimestre se emite un boletín provisional y luego a final del primer cuatrimestre del año se presenta el boletín del año anterior. Mira qué ironía, de los datos curiosos, y digo curioso porque uno pensaría que es contrario, de la cantidad de víctimas, la mayoría son en el seno, digamos, de familiaridad o de amistad, no de la delincuencia. Lo que te comentaba, por ejemplo, en este caso, en el informe estadístico sobre seguridad ciudadana de enero a septiembre del año 2018, que es el que está vigente, ahora ya creo que el mes próximo sale el del año completo, el del 2018, hubo el año pasado 801 homicidios. 15% menos que en el 2017, que fueron 946. Pero si tú verificas de esas víctimas, 505 víctimas se dieron en espacio de convivencia. ¿Entiendes? Hay gente que se conocían, ¿no? Gente un tipo que en la se calle conocía, que o sea, un vecino, un hermano, la esposa, Increíble. un socio, como sea. Una persona que se conocía. Es así. O sea, solamente 237 fueron víctimas de la delincuencia común, mientras que 505 fue entre personas que ya se conocían. Y fíjate que tú mencionas que bajó en cuanto al 2017. Sí, un 15%. Pues yo creo que son de los datos que deberían darse a conocer, porque la gente tiene la idea de que, bueno, que va subiendo, y no necesariamente es así. No necesariamente. Tuvimos, en el caso de los suicidios, sí hubo un aumento de un 9%. De hecho, el año pasado los especialistas solicitaban que no se hablara tanto, que no se diera tanta publicidad a los casos de suicidio, porque los especialistas de la conducta consideran que eso puede motivar. Y tristemente el año pasado tuvimos 482 suicidios en la República Dominicana. ¿Y se han estudiado, por ejemplo, las causas que motivaron a esa persona a quitarse la vida? ¿O todavía el estudio no llega a ese nivel de profundidad? Es que es muy complejo. Cada caso se estudia de manera particular y de hecho la sociedad médica está analizando esos casos porque de hecho se ha incrementado el tema de enfermedades quizás mentales que antes no se consideraban. O sea, de las informaciones dice víctimas por día de la semana.
Sí. Yo pensaría que viernes y sábado debería ser más alto, porque la gente saca su traguito, sale, pero no, son los domingos. Sí, el domingo es el día, el fin de semana completo, incluyendo el lunes, sobre todo la madrugada del lunes, son los días más peligrosos para estar en la vía pública en República Dominicana. Y eso se da por muchísimas razones. Como tú decías, a partir del viernes la gente se da su traguito, se alegra, pero aparte de eso, hay muchas personas que viajan al interior, se incrementa la presencia de personas en la carretera. Pero por otro lado también, los camiones que transportan alimentos, sobre todo los perecederos, en el fin de semana aumenta para abastecer los mercados para el lunes. Entonces ahí es que está también el tema del lunes. De hecho, yo escribí un artículo a finales del año pasado en donde establecía que el día más seguro en la República Dominicana es el jueves. O sea que prefiera salir el jueves es el día más seguro para conducir y para estar en la vía pública en República Dominicana. Hasta para irte a dar unos traguitos por ahí, yo te recomiendo el jueves. Miércoles y jueves son los 2 días más seguros en República Dominicana. Y de los lugares, resulta que la vía pública sigue ocupando el número 1, pero por mucho. 587 casos, muy por encima de lo que la gente entendería que su residencia, que miedo, que te va a robar. Sigue siendo la calle lo más peligroso. Sí, pero en el caso de los homicidios hay un dato muy interesante que sale en el observatorio, en el que en los espacios de convivencia ha estado aumentando la cantidad de casos violentos. ¿Y a qué se deberá ese? Precisamente a eso, a que somos una sociedad que está generando violencia. Otra cosa. Bueno, ahí está lo del triángulo de la violencia que plantea Johan Galton, donde hay una violencia cultural en el que la sociedad te dice que para tú estar bien tú tienes que tener los últimos tenis de la última marca, por supuesto, tiene que tener el último celular, tiene que tener el último carro. Entonces, hay una presión sobre las expectativas sociales que no se corresponde con los ingresos de las personas. Entonces, por ahí empieza un nivel de frustración. Entonces, también hay otros niveles de frustración que quizás no los hemos canalizado de la mejor manera, y la frustración que la gente tiene en el trabajo, por ejemplo, la lleva a la casa. Pero ese niño está aprendiendo violencia y entonces la reproduce en la escuela y viceversa. Entonces, por un lado tienes la violencia cultural, una sociedad que en la música te dice que si no me hago millonario me doy un tiro, o que yo tengo que andar como con cuarto, armado, bebé con cuarto. Sí, y que el que está mejor es el que tiene el dinero en el barrio. Por otro lado, tienes la presión de la violencia estructural, donde los ciudadanos entienden que quizás no tienen todas las respuestas de las autoridades para satisfacer sus necesidades. O vas a una institución y no tienes la respuesta de la autoridad de manera oportuna en el momento en el que tú quieres. O sea, o en el barrio el ayuntamiento no te recoge la basura, o tú pones una denuncia y no se te responde de la manera apropiada, como debería ser, por ejemplo. Entonces tú tienes una combinación entre una violencia cultural más la violencia estructural de la falta de necesidades atendidas, y cuando tú combinas eso con el tránsito y con todo lo que está viviendo, el componente es violencia directa. Entonces eso es lo que pasa. Tenemos que ver qué otros tantos factores periféricos, se podría decir, están afectando esta situación. Y hablando de violencia, por supuesto, la mujer es una de las tantas víctimas, la violencia familiar. Y me llama la atención positivamente que aumentó un 40% la asistencia de mujeres víctimas de la violencia. Pues antes yo creo que eso como que se quedaba calladito, la mujer por miedo no llamaba, ¿no? Sí, es que ya se está cambiando la cultura en ese sentido. Antes, dicen mis padres y mis abuelos que la gente decía que en pleito y marido y mujer nadie se puede meter. Entonces ya hay un cambio de cultura. Cuando las personas ven que alguien está siendo víctima de violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, no solo violencia de género, porque la violencia de la mujer hacia el hombre o la violencia de los padres hacia los hijos es un elemento de violencia intrafamiliar. Ya la gente empieza a denunciar, empieza a llamar la atención. Otra cosa también, con la implementación del sistema 911 de atención a emergencias y seguridad, se ha creado una infraestructura nacional que ha permitido aumentar la cantidad de respuestas. Y no solamente ha afectado positivamente en el caso de las denuncias por violencia intrafamiliar, sino también que esa cantidad de personas, por ejemplo, que antes fallecían en la carretera,
Muchos de ellos han sido rescatados de manera oportuna precisamente por el funcionamiento de este sistema de atención a emergencia. Ahora lo que tenemos es que pasar al segundo nivel y equipar nuestros hospitales de manera que aunque el 911 los traiga vivos, entonces no se nos mueran en urgencias, porque tenemos tristemente un alto porcentaje de personas muertas, ya sea por riñas o por accidentes de tránsito, que entonces mueren en los hospitales por no tener las Ahora que tú condiciones. mencionas lo del servicio en autopista, la verdad que, oye, me da gusto. Yo utilicé en una ocasión el de obras públicas. Sí, la y la Comipol, eficiencia de esa gente. Eso es. Y llega a un Es nivel así. que yo sé que uno tiene la tendencia, como buen dominicano, de querer agradecer monetariamente a la gente. Sí. De querer agradecerle, darle un Bueno, cariñito. claro, y no gracias por la quisieron. cortesía. No. Oye, a mí me chocó realmente. ¿Y tú sabes me por chocó qué? bastante. ¿Tú sabes cuál es la principal razón? Porque la mayoría de esos agentes son profesionales o muchachos que son universitarios y aparte de eso tienen muy buenos salarios. Ok, pero de los temas, por ejemplo, que me llaman la atención, los heridos por arma de fuego según las circunstancias. Te menciono, por ejemplo, Sí. sigue estando lo de la convivencia, 798 heridos. Le siguen los desconocidos, 352. Delincuencia, ahí sí tiene ya la mayoría con 847 heridos. O sea que las armas de fuego, como tú mencionabas en el otro bloque, hay un tema de tenerla, utilizarla y cuándo utilizarla. Porque había gente Sí. que también por quítame esta paja, porque te rayaron el vehículo o te insultaron, todo lo quieren resolver con un arma de fuego. Así es, así es. El arma de fuego se convierte en un componente de peligrosidad, que en vez de ser un componente de protección, en la mayoría de los casos lo que hace es que se convierta en una fatalidad. Pero fíjate que la gente todavía tiene la cultura, no solamente de andar armado vivido en cuarto, sino creer que están más seguros teniendo esas condiciones. Yo creo que más tú te expones, tú mostrándole el mismo barrio que tú tienes los últimos tenis Jordan, como decía Domínguez Brito, o tener el último celular, el Galaxy S10 que salió en estos días. Entonces, ¿qué tú ganas con eso? O sea, es un tema de presión social, queriendo mostrar, pero al mismo tiempo te estás afectando a ti. Por supuesto, aparte de que pones en riesgo los miembros de tu familia, ¿cuántos casos hemos tenido de accidentes, por ejemplo, de fatalidades con niños o con otra persona, hasta con el personal de servicio que te colabora en la casa, porque ha manipulado una arma y sin querer se ha zafado un tiro, como se dice? Entonces, estás teniendo un arma, pero si no tomas las medidas y la asumes con el nivel de responsabilidad, un arma no es un juguete. Entonces, si usted decide tener un arma de fuego y usted califica según la normativa de la República Dominicana, usted tiene que entender que igual que un vehículo, que es una responsabilidad conducir no es un lujo. Es una responsabilidad. Usted está poniendo en peligro su vida, la de quienes están en el vehículo y de quienes están en su entorno. Entonces, hay que asumir este tipo de cosas con ese nivel de responsabilidad. A nivel del observatorio, se tiene, por ejemplo, cuál es la región más complicada, con mayor delincuencia, o la provincia donde se dan más casos. ¿Se tiene ese tipo de información? Sí, de hecho, el boletín normalmente se emite un boletín nacional y se emite por provincias. Okay. Y yo te quise traer una muestra, por ejemplo, de uno que se publicó sobre el municipio de Santo Domingo Oeste a propósito de una actividad que había, la Feria de la Seguridad. Entonces, lo que se hizo en el caso de Santo Domingo Oeste es que se sacaron las informaciones solo de ese municipio. Y, por ejemplo, ese municipio en el año 2018 tuvo 106 heridos. Sin embargo, fue un 13% menos que los 123 que hubo en el 2007. Pero otra vez, como ves, en el caso de la circunstancia, 41 fueron víctimas en espacio de convivencia, mientras que el 54 fueron víctimas de la delincuencia común y 2 víctimas por casos desconocidos, por ponerte el ejemplo. Entonces, esta información está disponible en el internet, la gente lo puede acceder sin ningún inconveniente. Puede acceder a la página del MIP, del Ministerio de Interior y Policía, pero usted puede escribir en Google Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana y va a tener toda esa información. Y toda esta infografía que estamos compartiendo con los televidentes está disponible en el observatorio, por supuesto. Ahora mismo estamos viendo ahí específicamente el caso de Santo Domingo Oeste. Ahí usted puede verificar toda la información y aparte de eso, gracias al programa InfoSegura,
que hay en República Dominicana con auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con apoyo de la USAID, usted tiene la oportunidad a entrar a datos abiertos, por ejemplo, y verificar usted mismo la información. ¿Sabe que ahora que uno está en época política, mucha gente toma información fuera de contexto y lo utiliza para esos fines? Pero fíjense como a nivel de estadísticas, o sea, con números comprobados de todas las instituciones y que tienen que ver con validados. el tema, la mayoría de las fatalidades no es, como usted piensa, de ese delincuente en la calle, es del seno familiar, de la amistad, de gente que usted conoce, que tiene su confianza, pero que en algún momento se pierde la cordura. Sí, en el caso de los homicidios, por ejemplo, cuando te hacen el análisis de las víctimas por lugar de acontecimiento, tenemos 587 en la vía pública, pero 117 fueron dentro de su residencia. Cuando se supone que tu casa es como el lugar donde tú estás más seguro. Sin embargo, 117 homicidios fueron dentro de la residencia. Y eso responde por el mismo nivel de violencia de la gente. Claro Fíjate que por sí. un parqueo, señores, claro, matan. Por un simple parqueo, una discusión. Y yo creo que ese es el detonante. Eso es un montón de cosas que se van acumulando y que de repente dispara este detonante, como pasó ahora en este incidente en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Entonces yo creo que un elemento importante es la parte de la prevención. Yo siempre hablo que en materia de seguridad está esta regla de la protección, que el 90% es prevención, un 5% es la situación fortuita, cosa de la suerte, que estabas en el lugar menos indicado a la hora menos indicada, y el otro 5% es cómo tú reaccionas ante una situación. Entonces, oiga, para pelear tienen que haber dos. Entonces, bájale un poquito. Si usted ve que el otro está agresivo, ese 5% de su reacción podría determinar la suerte de que surja una fatalidad o no. Entonces, prevención ante todo. O sea, no se exponga, no genere una condición de... Cójalo con calma. Y usted va a ver que... O sea, ahora que tú dices eso, mi hermano mayor, que es experto en artes marciales, siempre dice, mira, el mejor pleito es el que tú barajas. Exactamente. Y así lo dicen los abogados. El mejor pleito es el que se echa antes de llegar al tribunal. Finalmente, Carolina, yo creo que tú miras a la cámara y ya algunos tips puntuales de qué hacer en el caso de, bueno, la sorpresa de, por ejemplo, de un robo, de un asalto, cómo manejarse y cómo tener tal vez la paciencia, el don divino de tratar de salir ileso de una situación así. Yo creo que en materia de seguridad nosotros debemos prepararnos mentalmente como si fuésemos a tener un incidente en el próximo momento, rogándole naturalmente a la providencia de que no suceda. Pero si usted se ve ante un atraco, ante un hecho violento, no reaccione de manera violenta. Trate de no mirar la cara a su agresor y cumpla las instrucciones que le dé y siempre manéjese con calma. Si va a sacar la llave, le dice, voy a sacar la llave. Si se va a quitar el cinturón, me voy a quitar el cinturón. ¿Por qué? Porque el delincuente no está en un estado natural como en el que estamos nosotros. Quizás consumió alguna sustancia, tiene una psicopatía. Entonces su cerebro no va a reaccionar igual que el suyo. Lo más importante es salga de esa situación lo más rápido posible. Las cosas materiales se recuperan. Lo único que no se recupera es la vida o el trauma que pudiese tener usted y quizás sus familiares directos en esa situación. Entonces, no enfrente. Deme el celular, dele el celular. Deme el carro, dele el carro. Y después, entonces ya nos aseguramos de que la justicia pueda entonces cumplir su trabajo. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Lamentablemente no hay tiempo para más. La próxima vez que tú vengas, ya tú vas a ser ya doctora en seguridad. Dios mediante. Muchísimas gracias por tu participación. Y a los amigos, no le cambio, que vamos a la recta final de análisis.